En los últimos 6 años he trabajado con las empresas más grandes del mundo para hacer tratamiento de agua de sus operaciones, con el objetivo de poder cumplir con la normativa que exige la ley para que puedan reusar agua que ellos usan en sus procesos y además, que es lo más importante, para que puedan producir más. En este video te quiero platicar de 3 aprendizajes muy importantes que he tenido a lo largo del tiempo para que puedan asegurar una operación segura y eficiente dentro de sus plantas en temas del tratamiento del agua. He aprendido muchísimo de empresas que hacen cerveza, millones de litros al año, o de empresas que hacen inyección de plástico para piezas de automóviles, como pueden ser para marcas para General Motors, Ford o hasta BMW, y también de empresas que fabrican alimentos que nosotros consumimos todos los días, como puede ser el jamón de pavo o la crema norteña. Una pregunta, además del H2O, ¿tú sabes qué contiene el agua? Antes que nada, como todo buen doctor, necesitamos hacer un análisis físico-químico del agua, que esto se refiere a un rayos X del agua, para saber qué tiene. Este análisis te va a decir la cantidad de sales minerales que tiene el agua, si es alcalina o es ácida, si tiene una capacidad para transportar corriente eléctrica, que esto se refiere a la conductividad eléctrica, y más cosas como metales pesados, grasas, aceites y demás. En enero del 2021, mi hermano Juan Pablo y yo nos dimos cuenta que había un enemigo silencioso en todos los lugares que tocaba el agua, y este se llama sarro o incrustaciones. El sarro lo podemos encontrar en todos lados, en nuestras casas, en la regadera, en el boiler, en las plazas comerciales, en los sistemas de enfriamiento, en torres, en chillers o hasta en el cultivo, en las mismas cintillas de riego, se empiezan a tapar por sarro y ya no sale el agua para regar el cultivo. Lo interesante del sarro es que se forma gracias a la cantidad de sales de calcio y de magnesio que tiene el agua. Para que te des una idea, 150 partes por millón o miligramos por litro de calcio y de magnesio se dice que es agua dura, va a generar mucho sarro. A partir de ahí, y existen en todo México y en el mundo, aguas de 5,000 hasta 30,000 partes por millón, que es el agua de mar. La manera tradicional para solucionar este problema, que es efectiva, pero es muy costosa, es por medio del suavizador de intercambio iónico. Es un filtro que va a quitar las sales de calcio y de magnesio y las va a reemplazar por sodio. Y esto reduce la cantidad de dureza o la cantidad de sales de calcio y magnesio. Por ello, ya no se precipitan tantas sales y ya no forman tanto sarro. Pero esto es súper anticuado. Hay otras maneras más efectivas de tratar el sarro sin necesidad de tanto mantenimiento, costos por refacciones o insumos. El primer aprendizaje es que se puede suavizar el agua con magnetismo. Me acuerdo de una visita que hicimos a una plaza comercial aquí en el centro de Monterrey, en donde tenían sus torres de enfriamiento totalmente incrustadas, llenísimas de sarro. Ahí utilizaban un suavizador de agua tradicional, de intercambio iónico. Cuando les preguntamos sobre el análisis del agua que tenían, nos comentaron que ni lo tenían y además no sabían si estaba funcionando bien el suavizador. Entonces nos dimos la tarea de tomar una muestra de agua para hacer el análisis antes y después del suavizador, para ver qué tanto bajaba o qué tanto estaba funcionando. Los resultados del análisis nos dieron 350 partes antes y 300 después del suavizador, lo que quiere decir que solamente le quitaba 50 partes por millón el suavizador al agua, por lo que nos dieron la oportunidad de probar con un equipo magnético que se llama LESAUT. Y LESAUT lo que hace es que es una tubería que por fuera tiene abrazando la tubería unos imanes que están estratégicamente posicionados en la tubería para generar una fuerza de repele. Ya ves que cuando utilizas unos imanes y agarras el mismo polo y los tratas de acercar, se hace una fuerza de repele que no te deja juntarlos. Esa misma fuerza es la que concentramos dentro de la tubería. Y lo que va a pasar es que cuando pase el agua, con las sales que tiene el agua, el calcio y el magnesio, se van a romper. Se van a deshacer las sales. Este equipo es la nueva tecnología para suavizar el agua sin necesidad de usar químicos ni resinas. Tiene muchas ventajas, empezando por que es libre de mantenimientos porque no necesita ninguna refacción, es libre de insumos,
y además te va a durar más de 30 años. Les recomiendo bastante este equipo que se llama LeSalt. Si les interesa, por favor métanse a nuestra página web www.monsusa.com, donde van a poder ver más información. Después de este comercial y siguiendo con la historia, al cliente, después de 10 días, le encantó el resultado que estaba viendo. ¿Por qué? Porque ya no estaba formando sarro la torre. Con esto, el cliente quedó feliz porque ya no se tenía que preocupar ni por el suavizador, ni por la cantidad de sales que tenía, ni por su torre de enfriamiento, porque ya estaba protegida con LeSalt. Entonces, el aprendizaje número 1 es: podemos suavizar el agua con magnetismo. Segunda pregunta: ¿cuál es el mejor filtro que existe? Muchas personas creen que la ósmosis inversa es el mejor filtro del mundo. Por si no la conoces, te doy un contexto. La ósmosis inversa es la tecnología que se hizo muy popular gracias a que pudo desalar agua de mar. La manera en la que funciona es que utiliza unas membranas semipermeables, que quiere decir que tienen unos hoyitos muy finos, los cuales con agua a alta presión, esas membranas retienen las sales y contaminantes muy finos. Y desde el 59, que la desarrollaron en la Universidad de California, se impresionaron porque podían producir agua del mar. O sea, le quitaban todas las sales, lo cual es impresionante. Poco a poco, la industria fue adoptando esta tecnología como la manera más popular de tratar y purificar el agua. Pero la pregunta es: ¿necesitamos siempre esa calidad de agua así purificada? En algunos procesos, claro que es necesario, pero no en todos. Sobre todo porque tenemos que considerar que la ósmosis inversa rechaza o sacrifica el 50% del agua que se necesita tratar. Entonces gastas muchísima agua. Además, necesitas bombas a alta presión, que esas demandan muchísima energía, y lo peor de todo es que no quita todos los problemas. El segundo aprendizaje es precisamente que el mejor filtro que existe, que he encontrado yo, es la microfiltración continua. Para empezar, rechaza solamente el 3% del agua que produce, usa energía mínima y sí te quita la mayoría de los contaminantes que están en el agua. Te platico por qué. En el tratamiento del agua existen diferentes tamaños de partículas y contaminantes. Algunas son muy pequeñas que ni las vemos y otras son mucho más grandes y son más evidentes al ojo humano. Para que te des una idea y dimensiones un poquito, el diámetro de un cabello humano es de 50 micras, que es súper pequeño. Y el tamaño de las bacterias, que es mucho más pequeño, que es microscópico, es de 0.1 a 10 micras. Ahorita precisamente estamos trabajando con una planta aquí en Saltillo, en Coahuila, en donde ellos utilizan unas tinas de enfriamiento para, después de que se producen sus piezas, pasan por estas tinas para enfriarse, porque vienen calientes, vienen de un horno. Entonces lo que hace la tina es enfriar las piezas para ya fijarlas. Pero esta agua que ponen en las tinas se les contamina de 2 a 3 días después de que le pusieron agua nueva, y esto les genera deformaciones porque no tienen una buena transferencia de calor, y además un gasto enorme de agua porque cada vez que se pone turbia o oscura la reponen. Cuando llegamos con ellos nos platicaron que ya habían intentado todos los filtros, hasta vimos una ósmosis inversa ahí, pero no podían resolver este problema. Nos dimos la tarea de analizar su agua y encontramos que los resultados: existía presencia de óxidos y de bacterias, por lo que les ofrecimos una prueba con un químico que va a coagular y flocular partículas muy finas, y también para que con nuestra microfiltración de hasta 1 micra pueda retener todos esos contaminantes y ahora sí tener agua transparente y limpia. El cliente, después de 30 días, pudo ver que el agua seguía limpia y tenía una muy buena transferencia de calor, o sea, estaba enfriando muy bien. Esto comprobó que las sales no eran el problema. Las sales son muy pequeñitas y las bacterias y los óxidos son más grandes, y esto nos ayudó con la microfiltración a retener y limpiar esa agua de manera continua sin tener que parar. Lo que conseguimos fue una mejor transferencia de calor, un ahorro en el consumo del agua y además tener limpia y transparente el agua para cuando llegan visitas, porque en esta planta en específico los visitan mucho sus clientes, que son Ford, BM, General Motors. Entonces, con esto te digo, el segundo aprendizaje es que la microfiltración continua es el mejor filtro que existe para retener y limpiar el agua de la mayoría de los contaminantes que tiene. Última pregunta:
¿Se puede monitorear la calidad del agua en tiempo real? La respuesta es que sí. El tratamiento del agua no es un evento único. No solamente pones unos filtros y te olvidas. No. Es una gestión continua de la calidad que tú quieres producir. A través de una serie de válvulas y sensores inteligentes podemos monitorear y hasta controlar la calidad del agua en tiempo real. Imagínate tener gráficas, estadísticas, muchísima información para tomar mejores decisiones. La norma 127 aquí en México es la norma que regula los límites permisibles de contaminantes en agua que consumimos los seres humanos. Ya hablamos de esos contaminantes que son metales pesados, que son grasas, que son detergentes, aceites y más. Desde hace unos años hemos visto cómo las autoridades se han puesto mucho más estrictas para poder conseguir cumplir con estas normativas, y si no la cumplen pueden generar multas y hasta paros de planta. Cuidado con eso. El tercer aprendizaje es que se puede monitorear y controlar la calidad del agua que usamos. El año pasado, en el 2025, le ayudamos a una empresa que produce frituras enchiladas a nivel mundial a tener un mejor control sobre el agua que ellos estaban reutilizando en uno de sus procesos. Esta planta está aquí en Monterrey y lo que les estaba pasando es que ellos ya tenían los filtros, ya tenían todo el tratamiento, hasta tenían una ósmosis inversa, pero no sabían el antes ni el después de ese tratamiento. Entonces no tenían certeza de qué tan bien estaba funcionando o qué calidad de agua les estaba entregando su tratamiento terciario. Y para eso nos contactaron, para darles certeza, para tener ese monitoreo. Les desarrollamos un programa y un sistema en donde podemos, con sensores inteligentes, poder medir parámetros como el DBO, la conductividad eléctrica, la cantidad de sales, el pH, la temperatura, todo esto en tiempo real. Con esto pudimos establecer valores que cumplen con la normativa que se exige, y si no llegan a esos parámetros, si no los cumplen, entonces de manera automática el agua se va a rechazar, se va a reciclar y va a tener que pasar otra vez por esos filtros hasta que pueda aprobar esos límites para que tengan los valores que nosotros estamos queriendo. De ahora en adelante, la planta tiene mucho más control y puede ver con estadísticas y gráficas cuál es la eficiencia de su tratamiento terciario, pero lo más importante es que tiene certeza de que está cumpliendo con las obligaciones de las normas. Entonces, que no se te olvide, el tercer aprendizaje es que se puede monitorear y controlar la calidad del agua que tienes en tiempo real. Me interesa saber esos comentarios. ¿Qué pensaron del video? ¿Tienen alguna duda? Me encantaría saber qué tipo de agua es la que utilizan en sus plantas y además qué tratamiento es el que están usando. Gracias por tu tiempo. Suscríbete al canal para conocer más temas del tratamiento del agua y nos vemos en la próxima. Gracias.